Nunca pensó que esa mañana marcaría para siempre su vida. Todo fue porque la vio ahí, atendiendo la zapatería, un negocio al cual nunca había ido, y solo entró porque vio en el escaparate una oferta muy buena de un par de zapatos. Al instante pensó en las vueltas que podía dar la vida. ¿Cuánto tiempo había transcurrido desde la última vez que se vieron? ¿10, 15, 20 años? Ella estaba igual, como si el tiempo nunca hubiese pasado. Hasta podía recordar a la perfección su nombre, Vilma. Delgada casi se diría en extremo, baja de estatura, cabello negro, tanto o más como la noche más cerrada, al igual que el color de sus ojos, enormes escrutadores desde la profundidad de sus cuencas, ansiando salir de ellas. Vilma no habló, solamente movió sus ojos al descubrir la presencia de Antonio. Pero este mutismo inicial se debió a que ella no deseaba exhibir actitudes de sorpresa o alegría al volver a ver a Antonio, porque estaba en su puesto de trabajo, y sabía que si hiciera eso, sería notado por la encargada quien, en una demostración de absoluta carencia de afecto, le llamaría la atención o, sencillamente, la despediría. Antonio no supo bien qué hacer, si saludarla dándole la mano o con un típico beso en la mejilla. Quedó ahí, en la entrada del negocio. Había un par de clientes probándose zapatos, pero nadie se fijó en él excepto Vilma. Antonio creía en las vicisitudes de la vida y que ellas, como senderos, conducían al encuentro de cosas impensadas. Esta situación, de volver a ver a Vilma, lo había guiado a encontrarla ahí, después de tanto tiempo. Se conocieron a los 20 y pico, ni él recordaba exactamente el día o la hora. Evocó la noche en que ella lo invitó a su casa a conocer a sus padres. Ataúlfo, aproximándose en su silla de ruedas, a saludar a Antonio, parecía un maniquí, apenas podía mover sus brazos y su rostro estaba teñido de una coloración rojiza. Vilma explicó luego que era la medicación que tomaba, lo que le permitía alimentarse bien. Mamá Donata, con su sencillez, sus maneras de hablar bajito comentando todo. El chirrido de las ruedas de la silla, el sonido del gong del reloj del aparador, al dar las medias y las horas. Antonio, sentado a la mesa, agradeciendo el convite de un café bien caliente, no hacía más que distraer su mirada hacia el reloj. Había una miniatura de dos colosos de bronce que golpeaban la campanita. Este conjunto coronaba la carcasa de madera del reloj, y era un deleite ver cómo se movían para anunciar, con sus diminutos mazos, el paso del tiempo. Vilma se sentó frente a Antonio, dado que se suponía que él había ido de visita para charlar y conocer a sus padres, no para apreciar el reloj. Ataúlfo contó sus experiencias en la guerra, y cómo fue derribado su avión, hecho que lograra que ya no tuviera movilidad en sus piernas. Mientras relataba una y otra vez sus historias, mamá Donata sentía con la cabeza, tal vez ya aburrida de saberse de memoria todo lo que su pareja rememoraba. Varios golpes debieron dar los colosos sobre la campana antes de que Antonio creyera que fuera hora de retirarse. Luego de este acontecimiento, el cual provocó en Antonio una gran impresión, Vilma y él volvieron a verse en otras oportunidades. Debió pasar un cierto periodo de tiempo para que Antonio se diera cuenta que Vilma no era el tipo de mujer que él esperaba. Tampoco lo fue Alejandra ni Alicia. Pero haber conocido a Vilma había logrado dejar una marca indeleble en su sentir. Por las noches,
A solas en su habitación, con los ojos abiertos a la oscuridad, tendido en su cama, Antonio recordaba la figura de Ataúlfo en su silla de ruedas. A tal punto ambos se amalgamaban como un conjunto inseparable. Cuando Antonio pensaba en Ataúlfo relacionaba su imagen con la silla, y, en sentido inverso, lo mismo. De Donata le quedó poco recuerdo, su voz casi inaudible, luego supo que había sido operada de la garganta un par de veces. Su asentir con la cabeza al escuchar una y otra vez las historias de su marido, su paciencia al tejer infinidades de mantillas, elementos todos que componían su personalidad y que fueron hundiéndose en un embudo de olvido, aunque rescatados ahora por el encuentro con Vilma. Vilma dibujó una sonrisa, lo que ayudó a que su mirada se iluminara. Antonio dio 2 pasos hacia ella, extendiendo su mano derecha para saludarla. Ella accedió, tímidamente, a responder el saludo, como si ya no le importara si su jefa la estuviese mirando o no. Intercambiaron pocas frases, que debieron concluir para pasar a la parte comercial de la visita. Antonio deseaba unos zapatos de cuero marrón que había visto en el escaparate, y que estaban en oferta. Tomó asiento observando a Vilma ir por los zapatos. La vio caminar, llevaba un calzado bastante incómodo, con goma muy alta para que le ayudara a corregir su escasa altura. Vestía pantalones negros y una blusa en negro decorada con flores estampadas en blanco. Verla de lejos era lo mismo que ver una sombra, no se podía distinguir dónde empezaba esta o dónde terminaba Vilma. Antonio la vio hablar con otra mujer que parecía ser la encargada, y luego ir por los zapatos solicitados. En ese instante llegó al recuerdo de Antonio el doloroso momento de la despedida. Vilma encontró las palabras adecuadas y los motivos justos para no proseguir la relación. Ella notaba que Antonio miraba a otras mujeres, cuando iban por la calle, especialmente robustas o de buen porte, en una palabra, que no fueran tan delgadas como Vilma. Además, el hecho que aún no hubiesen tenido sexo pasó a ser el detonante gracias al cual se cargó de coraje para tomar la decisión de separarse. Esto nunca se lo había confesado a su madre, ella siempre creyó que su hija había roto la relación porque Antonio se lo había pedido. Una mentira piadosa. Antonio no volvió a la casa de los padres para explicarles por qué la relación se había deteriorado. No tuvo oportunidad de defenderse ante lo que pudieran pensar. Aunque muy bien le hubiera agradado sentarse a charlar con Ataúlfo o escuchar sus historias de guerra. Cuando Ataúlfo se enteró que Vilma y Antonio habían cortado, se encerró en el cuarto de baño por 2 días. Sin desear hablar con nadie y menos alimentarse. 2 días, durante los cuales mamá Donata y ella misma tuvieron que higienizarse en los baños de los bares y restaurantes. ¡Qué miseria! Papá Ataúlfo no salió bien luego de su aislamiento, porque siguió estando deprimido hasta su muerte, 4 meses después. Haber perdido a un futuro yerno era como si hubiese perdido un aliado, para él, alguien que era todo oídos para las historias que contaba. Estando ahí rememoró a su compañero en el avión, ese que no había podido salir con vida cuando fueron derribados. Pero fueron otros tiempos. Ahora, la última esperanza que le quedaba de ver casada a su hija, se había esfumado. No preguntó cuál había sido el motivo. Durante la cena, la primera que probó al tercer día luego de salir de su encierro, no emitió palabra, al igual que su esposa Donata o su propia hija.
El ruido metálico de los cubiertos contra la losa de la vajilla fue testigo del mutismo general. Ataúlfo pasó sus días, los últimos que le quedaron, mendigando novio para su hija. A cuanta reunión que lo invitaban iba, y se ponía a charlar con distintos hombres averiguando, en lo posible, el estado civil de cada uno de ellos, en la necesidad de saber quién era soltero o quién casado. Y hablaba muy bien de su querida hija Vilma, como si fuese un excelente vendedor de seguros. Donata veía cómo los hombres lo escuchaban, compartiéndose sonrisas cómplices entre ellos porque, tal vez, no podían creer lo distinto que estaba Ataúlfo. Habiéndolo conocido antes, como una persona animosa, de pensar positivo, ahora quedaba con la mirada extraviada en un horizonte el cual no era compartido. Si tan solo todos o alguno de ellos supiera la triste realidad que era, para él, tener una hija llegando casi a sus 50 años de vida y aún sin conocer candidato para casarse. Donata empujaba la silla de ruedas y agradecía, mas, entre dientes, suplicaba a su marido que ya era suficiente, que no molestara preguntando intimidades. Vilma trajo un par de cajas con zapatos, aproximándose a Antonio, inquiriendo cuál le agradaba más. Pero Antonio solo tenía ojos para ella, su delgadez extrema siempre siendo la misma que él había conocido años atrás. Había acariciado sus manos pequeñas, sus dedos casi transparentes, el paso entrecruzado de las venas que podían verse a simple vista. Su voz, apenas un susurro, al igual que su madre, comentando las bondades del cuero con que estaban hechos esos zapatos. En un momento en que Vilma sacó un zapato de la caja y se lo alcanzó a Antonio, sus manos se rozaron, y esto determinó que ambos sintieran un escozor en algún lugar de sus cuerpos. Antonio lo sintió en su estómago, haciendo cosquillas ahí, y no pudo adivinar dónde lo sintiera Vilma. Pero estaba seguro que también ella lo había experimentado, porque sus ojos se desviaron de los de Antonio, buscando reposo en el suelo. Antonio probó el zapato, quedando ampliamente satisfecho dado que era lo que necesitaba. Caminó 2 o 3 pasos sobre la alfombra, comentándole a Vilma que los llevaría. Antonio, calculando el tiempo muy corto, por sí, que le demandaría a Vilma cobrarle y hacerle un buen paquete con la caja de zapatos, analizaba si fuera conveniente pedirle el teléfono y volverla a ver otro día. Podrían salir a tomar algo, o caminar. Tal vez ella no deseara o no se permitiera que el pasado volviera, por temor a una nueva ruptura. Por temor, también, a que, yendo por la calle, Antonio se volviera para ver pasar alguna otra mujer, más rellena de cuerpo, o con un busto prominente. Sí, quizás aconteciera de nuevo. Vilma pensaba todo esto mientras envolvía la caja como si fuera para regalo. Una persona en cierto grado despreciable, porque no contento con haberla dejado, había conseguido que papá Ataúlfo sufriera depresión. No podía dejar de pensar en toda esta realidad, altibajos de la vida, de su vida, mientras Antonio estaba ahí, frente a ella, con el billete listo para pagar, en espera a que ella terminara de envolver la caja y se la entregara de una buena vez. Y Antonio quedando con su duda, la indecisión de no saber si pedirle o no el teléfono, de volverla a ver o no, de ir por la calle del brazo o no, de saludarla con la mano o con un beso en la mejilla, de ver otras mujeres pasar con sus bustos turgentes, balanceándose deseosos de ser observados por cualquier hombre de buena voluntad.
Antonio apenas entreabrió sus labios para pronunciar un te quiero, un te espero, un quiero verte, que no llegó a ser audible, que se quedó a mitad del trayecto, como las sílabas pronunciadas por Donata, que apenas entendían en qué idioma las hablaba. Esa frase, que murió antes de nacer, en sus 20 y pico, la que pudo haber dicho a Vilma y no fue dicha. Antonio quedó con la mirada congelada en los ojos de Vilma, y el billete que rozó sus manos, sintiendo el otro frío tenue de su piel casi transparente, sus dedos flacos, muy flacos, sus labios que no habían sido besados. Vilma despertó ante el llamado de atención de la encargada, ordenándole que no perdiera tanto tiempo con un solo cliente, que había más para atender. Antonio la saludó con un movimiento de su cabeza, como si llevase puesto un sombrero que, en esas circunstancias, cualquier caballero se descubriría ante la presencia de una dama. Cargó la caja con los zapatos bajo el brazo, volteando lentamente en busca de la salida. Antonio iba midiendo sus pasos, como si esperase un milagro, o una mano que tocara su hombro, como si el salón del negocio fuese enorme y la puerta de calle jamás llegara. Atrás quedó Vilma, a quien adivinó despidiéndolo con sus ojos oscuros, tanto como su cabello, o como la noche, lo mismo dio. Antonio fue recibido por el fragor de la calle, el tránsito, las personas que iban y venían. Como si hubiese despertado de un sueño, y el sueño quedara atrás, tanto como casi 20 años. El temor de darse vuelta y descubrir que la zapatería ya no existía, le rozó la nuca.